¿Qué tal? Buenas noches, tengan ustedes. Mi nombre es Rodrigo Martínez Mergold y voy a hablarles un poquito sobre la cultura maya en el periodo clásico. Bueno, como sabemos, la cultura maya abarca un periodo muy grande, eh, especialmente más de 3000 años. Pero en este pequeño video vamos a solamente abarcar las características principales de lo que fue el periodo clásico. Como introducción, la civilización maya tuvo una duración del 2000 antes de Cristo al 1000 después de Cristo. Un poquito más, pero redondeando esos son los años que abarca. La cultura maya, como lo sabemos, tuvo su esplendor o su desarrollo en Mesoamérica, lo que es en el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y parte del Salvador. Entre más áreas, lo que es el área central de Mesoamérica. Tuvo una lengua compleja, tuvo una escritura, se le considera jeroglífico por su tipo de escritura. En sí no tenemos una letra como la conocemos hoy en día, tenemos números, simbología, tenemos diferentes patrones donde hoy en día se pueden estudiar y leer muy bien y entender qué es lo que querían plasmar esta cultura maya antigua. ¿Y por qué? Porque este lenguaje lo tenemos desde el preclásico, vienen sus inicios. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Tuvieron grandes desarrollos matemáticos. Uno de los más famosos es la creación del cero. Gracias a la creación del cero pueden crear cuentas más específicas como la cuenta larga, cuenta solar, la cuenta lunar y otras cuentas que se basaban principalmente en la astronomía y se utilizaban el día a día para la agricultura principalmente. Eh, Tenemos algunas causas de su colapso, como hoy en día, pues es un enigma, pero también ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Eh, bueno, este, los mayas tienen sus orígenes eh, desde el periodo preclásico. Tenemos rasgos culturales que provienen desde la cultura madre llamada Olmeca, de la cual se desprenden varias culturas, varios pueblos, entre ellos los mayas, se cree. Hay varias teorías, se cree también, hay otra teoría que vienen del sur hacia lo que es lo que conocemos hoy en día como Centroamérica. Parte de esas migraciones aborígenes o de las migraciones en las corrientes australianas. Pero bueno, este ya es un tema en el que ahorita no me voy a meter, es un tema un poquito extenso. El periodo clásico maya abarca del 250 al 900 después de Cristo, 250 después de Cristo al 900 después de Cristo. Este es el periodo que abarca el clásico. El clásico también se divide, pero no nos vamos a meter en este video en todas las divisiones del clásico, sino marcar sus rasgos principales. El periodo clásico fue marcado por un gran auge. Pasamos de una agricultura incipiente, de la especialización de los trabajos, del arte, de la escultura, a pasar a algo más complejo, como lo es ya no solamente una agricultura incipiente, sino una agricultura a gran escala. Tenemos la especialización de la alfarería, como las vasijas, la cerámica, donde precisamente es de suma importancia remarcar este aspecto, porque gracias a la cerámica y a los grabados podemos entender hoy en día el lenguaje maya. La mayoría tengo entendido que viene de vasijas de la alfarería, entre otros, grabados petros, grabados en monumentos, pero las vasijas son especialmente un factor clave para el estudio de la cultura maya. Los idiomas mayas expresan la relación de sus hablantes
Bueno, el idioma viene en relación, perdón, eh, de los hablantes con la cosmología, la cosmovisión. La cosmología para los mayas, lo que es el universo, la observación de los astros, es fundamental. Para ellos era su día a día, era parte de su lenguaje. Todo estaba relacionado con el universo y los fenómenos astronómicos. Eso hoy en día, hasta hoy en día con las culturas vivas que tenemos todavía, más bien la cultura viva, o pueblos mayas que todavía hasta hoy en día tenemos, puede tomarse como estudio para poder entender un poco el pasado. A esta disciplina le llamamos etnografía. Etnografiar a los pueblos vivos nos da mucha información para poder comprender y darnos un poco más la idea de lo que fue el pasado. Este, como lo mencioné, la cultura maya se desarrolla en lo que es el sur de México, Chiapas, Campeche, en los estados peninsulares de Yucatán y Quintana Roo. En esta área precisamente mexicana, hoy en día, lo que es la península de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, hasta hoy en día se han detectado que se hablan más de 9 lenguas de la familia náhuatl. Mm, También lo podemos tomar como fuente o, este, pues sí, herramienta o material de estudio. Bueno, me voy a basar un poquito también en el texto de la materia en el que se nos encargaron las lecturas. Yo lo combiné un poco también con algo que ya sabía, algo que investigué un poquito de más para poder completar. Algo que cabe recalcar es los factores aglutinantes que gracias a ellos podemos entender cómo los mayas tuvieron una gran civilización basada en el intercambio, en el comercio, entre los mismos pueblos mayas. No me quiero adelantar un poco en el tema, pero los pueblos mayas, las ciudades-estado precisamente, fueron eso, fueron ciudades independientes con gobernantes individuales, grandes jerarcas gobernantes que provenían de familias nobles, de familias que traían una gran descendencia. Uno de los grandes factores aglutinantes precisamente fue ese. Fueron sus factores en sus orígenes étnico, en su idioma, que proviene de la misma raíz, que es el protomaya o yutomaya. Esta cultura tan arraigada que tenían los pueblos mayas, a pesar de tener diferentes ciudades-estado, no podemos considerar un imperio por lo mismo. Los mayas fueron un pueblo muy avanzado, pero hasta hoy en día sabemos que no lograron ser un imperio. ¿Por qué? Porque nunca se logró la unificación de todas estas ciudades-estado mayas que se regaron a lo largo del territorio antes mencionado. Bueno, las ciudades-estado maya, como lo mencioné, eh, no tenían una unidad política en general, sino cada una tenía sus propios gobernantes. Eh, Controladas por un jefe, un rey, un sacerdote, o se le llamaba a la chunik, a la chunik. Así se le llamaba al gobernante. Algunas de las ciudades principales que tenemos en México principalmente fue Palenque en Chiapas, Uxmal en la península de Yucatán, Tikal en la selva del Petén en Guatemala, Copán en Honduras. Bueno, abarcamos de lo que es el sureste de México hasta Centroamérica, hoy en día, Centroamérica. Eh, bueno, las ciudades, aquí tenemos, es un tema muy extenso. Yo creo que las ciudades que mencioné fueron una de las principales, pero tenemos
una mancha muy grande de ciudades que se desarrollaron a lo largo de este territorio. Estas son las principales. Voy a poner un ejemplo. Tikal, por ejemplo, se cree que llegó a tener hasta más de 40,000 habitantes. Eh, Hoy en día se sabe que estos pueblos se desarrollaban por lo regular alrededor, como asentamientos satélites, alrededor de una, eh, de templos, de edificios monumentales que pertenecían a las jerarquías mayores, a los gobernantes, a los sacerdotes. Antes se creía que solamente eran lugares, las zonas que se han encontrado hoy más monumentales, que eran solamente visitados en ciertas fechas, rituales, ceremoniales, pero los estudios de hoy en día nos dicen que precisamente los asentamientos de toda la población estaban alrededor de estos edificios principales. Claro que hoy en día, a través del tiempo, lo que sobrevive es la monumentabilidad, edificios creados con rocas, con materiales petros, a diferencia de las casas habitacionales, toda la zona habitacional, que por lo regular eran construidas con materiales perecederos. Lo que hoy en día se encuentra o podemos encontrar si tenemos suerte de estas zonas habitacionales, pues son alineamientos, cimientos y eh, este, rastros o materiales que quedaron de esa población. Este, Tenemos pues varios temas que podemos hablar de los mayas. Eh, Vamos a hablar un poquito de la estratificación social. La sociedad es dividida en, como lo dije, en estratos sociales. Tenemos un estrato social alto, medio y bajo. En el estrato alto, pues tenemos claramente hasta la punta de la pirámide. Tenemos a las familias dinásticas gobernantes, que por lo regular eran las que por generación a generación, por herencia, se iban pasando el poder de estas ciudades-estado. Tenemos junto con ellos a los sacerdotes, jefes locales, especialistas en los calendarios, escribanos, jefes guerreros y guerreros de élite. Vamos a tener a todos estos personajes en lo que es en la punta de la pirámide o en el primer estrato social. En segundo plano, junto, que es los que están más ligados hacia la nobleza, o todas estas personas que trabajaban directamente para los gobernantes o la nobleza o jerarcas o la oligarquía que controlaban estas ciudades. Por ejemplo, tenemos a comerciantes, agricultores, artesanos, cazadores, pescadores, todas estas actividades, oficios de necesidad básica, se les daba mucha importancia en la sociedad maya. ¿Por qué? Pues claramente eran los que alimentaban a la población, eran los que les daban los materiales necesarios, construían las grandes edificaciones monumentales y en sí planificaban este, toda la población. En la parte inferior de esta pirámide, a la clase más baja, al estrato más bajo, tenemos a lo que eran los esclavos y prisioneros de guerra principalmente, que por ende se convertían en esclavos. Delincuentes que también los que no se les daba pena de muerte se esclavizaban para los trabajos forzosos. Y prácticamente ahí tenemos a la clase social más baja. Este, la arquitectura, como lo mencioné, eran
en el clásico, que fue en el mayor esplendor de los mayas, es donde comenzamos a ver una monumentabilidad más notoria, donde comienzan a surgir estas ciudades-estados más monumentales, por ejemplo, los que mencioné hace rato, como Tikal, Palenque, Uxmal, principalmente. Estas son de las ciudades, perdón, edificaciones principales. El arte también lo mencioné un poquito al principio. El arte era algo en el clásico que alcanza un desarrollo muy alto, como es la alfarería, como es el desarrollo de nuevas técnicas para la alfarería, mayores hornos con mayores temperaturas, y tenemos en la mayoría grabados jeroglíficos que nos explican la historia eh, de estos pueblos. Aquí voy a poner de ejemplo un libro que se llama Chilam Balam. Este libro, o el libro de las preguntas, es un libro que tradujeron ya los españoles en la conquista, eh, y nos habla mucho de la cosmovisión precisamente maya. Las creencias religiosas de los mayas en el clásico, pues podemos encontrar una religión politeísta, eh, donde principalmente tenemos a la mayoría de estos dioses que encarnaban la fuerza de la naturaleza, principalmente como la lluvia, el crecimiento del maíz, el aire, la noche, el día, la luz, todos estos fenómenos naturales de día a día se representaban como deidades para los mayas. En un nivel superior adoraban a sus ancestros deificados, o que los convertían en dioses, principalmente antepasados que tuvieron algún tipo de relevancia, que pasaron ahora sí que a la historia, tuvieron relevancia en su vida. Entonces todo este tipo de personas se deificaban y se adoraban como deidades. Eh, claro que esto es lo que creemos hoy en día. Muchas cosas no dejan de ser teorías, paradigmas, pero pues a través de los años cada vez se va mejorando, se va estudiando y se va sabiendo más sobre estas culturas que, por suerte, como lo mencioné, los mayas tenemos todavía pueblos vivos hasta hoy en día, lo que es toda la zona de mucha parte de Quintana Roo, lo que es todo el área de la selva maya, lo que viene desde Felipe Carrillo Puerto, Uxmal, vamos hasta la zona de Belice precisamente. Todavía encontramos muchos pueblos mayas, hablantes mayas, que vienen arrastrando sus tradiciones a pesar de la influencia occidental, o la influencia después de la conquista. Todos estos pueblos hasta hoy en día se han mantenido y nos siguen enseñando mucho. Aquí es donde precisamente entra la etnografía, que para mí es una disciplina muy interesante y muy útil para el estudio de los pueblos vivos. A grandes rasgos, pues estos son parte de las características básicas de los mayas en el clásico. Resumo un poquito: tenemos la monumentabilidad, el politeísmo ya con dioses más fijos sobre la naturaleza. Tenemos la especialización, por ejemplo, de la alfarería, de muchas disciplinas, como la guerra, por ejemplo. También este es un factor clave en el clásico, como en casi todas las etapas, y no nada más de los mayas, sino humanas. Siempre hemos tenido conflictos bélicos que no me gusta aceptarlo, ¿verdad? Pero eh, nos han hecho hoy en día lo que es la humanidad, o estos conflictos bélicos que hacen que dé vuelta este camino, o este rumbo que lleva la humanidad. Este, el colapso, precisamente, el colapso del Imperio Maya, no lo voy a tocar
tanto tampoco, porque el colapso maya ya comienza, se podría llamar que en el posclásico. En el clásico tenemos el mayor esplendor, principalmente, de la cultura maya, cuando comienzan a surgir todas esas ciudades-estado que se riegan por todo el territorio que antes mencioné, desde lo que es el sur de México, Centroamérica, Belice. De hecho, hay expertos que creen que esta influencia maya llega hasta lo que hoy en día es Costa Rica, hasta este lado, pero ya con menos influencia. Pero fue un gran territorio, una extensión muy grande de tierra donde se desarrollan todos estos pueblos. Un poco de las características que hoy en día se cree y son más aceptadas del colapso maya, porque pues lo mencioné, no dejan de ser paradigmas, no deja de ser teorías, pero lo más aceptado pues son varios factores en el colapso. Principalmente los rasgos básicos de este colapso. Tenemos a un autor que se apellida Adams, que lo mencionan precisamente en el texto que nos dejan aquí en esta unidad, que son los factores internos como los externos, que se tienen que tomar en cuenta los dos factores para poder entender un poquito sobre lo que fue el colapso maya. Pero realmente no sabemos porque fue un lapso muy pequeño. Según los estudios se cree que no fueron más de 60 o 70 años donde esta cultura milenaria cae, que fueron entre 40 y 100 años. Entonces tenemos un lapso realmente corto, que eso por eso hasta hoy en día es lo que causa intriga en muchos investigadores y en sí en toda la población global, porque la cultura maya pues se hizo muy famosa a través del tiempo, tanto por películas, por su misterio, por su cosmovisión, porque se relaciona mucho a los mayas con este mundo mágico, con el mundo espiritual, hasta teorías que dicen que son culturas tan avanzadas para su tiempo que fueron influenciadas hasta por seres de otros planetas, ¿no? Pero bueno, estas ya son teorías que se hablan por todo el mundo. Lo pongo como ejemplo para poder entender por qué es tan famosa o tan influyente la cultura maya en el mundo. Uno de, bueno, tenemos varias cuestiones por las que se cree que colapsa la cultura maya. Entre ellas viene el fracaso de la élite gobernante. La élite gobernante se cree que en algún momento del posclásico empiezan a tomar malas decisiones, empieza a caer la economía, empieza a haber mucha guerra interna, conflicto interno. Se cree que este es uno de los factores por lo que cae. Como lo mencioné ahorita, tenemos factores internos y externos. Uno de los internos es esto, un desgaste por eh, mala economía, por falta de alimentos, por enfermedades. Tenemos esta rápida despoblación por todos estos factores. Mm, Agotamiento del suelo, por ejemplo. Eh, yo creo que es un factor de los más importantes. ¿Por qué? Porque lo sabemos por la geología, lo sabemos hoy en día, que todo este terreno, esta área donde se desarrollaron los pueblos mayas, tienen niveles del suelo de tierra fértil muy cortos. Tenemos la roca madre muy cerca de la superficie. Entonces, todas estas tierras de cultivo realmente no tenemos tanta distancia entre la roca madre y la superficie. Bueno, es la tierra fértil. Entonces se cree que por el sobreexplotamiento de todas estas áreas, de todas estas tierras, que principalmente se sembraba el maíz, que era todas estas culturas prehispánicas, la base de la alimentación era el maíz. Hasta hoy en día los mexicanos, muchas culturas latinas, centroamericanas principalmente,
base de la economía, de la alimentación, siempre ha sido el maíz. A pesar de que hoy en día tenemos maíz transgénico y otro tipo de maíz como el amarillo, aún así sigue siendo de suma importancia. Claramente el maíz que tenemos nativo, hoy en día por la ciencia sabemos que era mucho más nutritivo. Podías mantenerte comiendo maíz y no morir y mantenerte sano. Hoy en día, con el maíz transgénico, pues lógicamente no se puede hacer eso. Simplemente es un complemento. Esta sobreexplotación del suelo, para mi punto de vista, creo que es un factor clave para el entendimiento de esta caída de estas ciudades-estado, de este colapso de la cultura maya. Sin mencionar que también hay registros geológicos o se sabe o se cree también que puede haber sido por sequías, por la misma erosión de la tierra que ya mencioné, por la sobreexplotación y epidemias. Claramente que esta sobreexplotación del suelo trae menos producción, alimentación más deficiente y por ende bajan las defensas, bajan la resistencia del cuerpo y es más probable que entren enfermedades al cuerpo. Se cree que hubo sequías, erosión, epidemias. Una epidemia, la epidemia amarilla, esto lo dice el autor Spinden, en 1928 precisamente él piensa que una de las principales causas es la fiebre amarilla. Toda esta debilitación interna del sistema gobernante o del sistema maya, pues nos lleva a otras cosas, como es el debilitamiento tanto de la población, de los ejércitos, de los soldados, militares, gobernantes que pues ya no tenían el suficiente alcance tanto económico como en poder para poder seguir controlando a toda esta población. Se cree también que comienza en este periodo precisamente, en el posclásico, comienzan las invasiones de los pueblos que vienen del norte o del centro del país, hoy en día México, como mexicas, teotihuacanos, pero los teotihuacanos, ellos se duda que hayan sido parte de esto, tanto por su temporalidad, claro, los teotihuacanos, ellos se cree que caen en el clásico, ya cuando los mexicas, bueno, ya me desvié un poquito, ¿verdad? Pero los mexicas cuando en su migración de Aztlán que van hacia el Valle de México, pasan por Teotihuacán y Teotihuacán ya había caído, ya tenía mucho tiempo que había caído. También aquí tenemos varias teorías. Pero a esta influencia teotihuacana desde el clásico ya lo teníamos con los mayas. De hecho, se cree que en Teotihuacán había precisamente varios barrios, entre ellos un barrio maya, un barrio zapoteco, mixteco, pero bueno, me estoy desviando un poquito. A lo que voy con esto es que esta influencia también o estas migraciones o contactos con estos pueblos que venían precisamente del norte eh, son parte de esta caída de los mayas. En resumen, para no hacer muy largo, porque creo que estoy haciendo un poquito largo el video, eh, puedo rescatar puntos básicos de los mayas. Principalmente, cómo surge una cultura eh, basada en la cultura madre, que son los olmecas. Tenemos muchos rasgos culturales parecidos. Segunda, cómo se logra alcanzar una estabilidad económica, un comercio entre ciudades-estado que permiten el florecimiento de la monumentabilidad. Tenemos monumentabilidad en muchos espacios, gracias a estos excedentes en el comercio, en la especialización de todas las técnicas de los trabajos. Eh, Tenemos una cultura sumamente interesada en la astronomía, en las matemáticas, en sus avances matemáticos, que para su tiempo se cree que iban más de 3 o 4 siglos avanzados de los europeos en su forma. Diferentes factores
diferentes temas, como lo es las matemáticas, la astronomía y la agricultura principalmente. La caída, pues, a pesar de las investigaciones, la lógica, lo que podamos ver hoy en día, sigue siendo un misterio y un paradigma o un enigma que hasta hoy en día se sigue discutiendo por los expertos mayistas, arqueólogos, historiadores, se sigue discutiendo hasta hoy en día, porque tenemos varios factores de esta caída, pero también tenemos patrones hacia dónde esta población se fue migrando, principalmente a las selvas más espesas, hacia lo que es Yucatán y hacia la parte baja de la península, que vendría siendo toda esta franja de Quintana Roo, pegado hacia Belice. Y a grandes rasgos, esto sería un poquito de lo que fueron los mayas en el clásico. Me gustaría, pues, investigar un poco más, hablar un poco más sobre el tema, pero yo creo que ya eso será en su momento. Y muchas gracias por su tiempo.